La defensa Owen, también conocida como defensa griega, es una forma muy sólida y relativamente fácil de jugar con negras. Se produce tras E4, jugamos B6, entregamos el centro por ahora a las blancas para hacer el fianchetto de dama. Y con este alfil empezar a atacar la diagonal a E4. Lo más común para las blancas es jugar D4 para ocupar con los dos peones las casillas centrales. Vendría alfil B7 y ya estamos atacando el peón de E4. Aquí las blancas en la mayoría de las ocasiones jugarán caballo C3 para defender el peón de E4. Nosotros con negras debemos de jugar E6 para abrir la diagonal del otro alfil para luego llevarlo a B4 clavando el caballo defensor del peón de E4. Aquí las blancas jugarán seguramente caballo F3 y es ahora cuando hacemos alfil B4 clavando el caballo y estamos amenazando el peón de E4. Ahora las blancas pueden jugar alfil D3 ya que así defenderían el peón de E4 y continuaríamos con caballo F6. Además desarrollamos otra pieza, seguimos atacando en E4. Llegamos a esta posición típica de esta apertura, entonces las blancas tienen que elegir cómo defender ese peón. Hay varias variantes, las veremos. Primero empezamos con dama E2. Si las blancas se decantan por defender el peón con la dama, seguiremos con D5, atacando otra vez a E4. En este momento, la mayoría de jugadores se decantan entre dos opciones: capturar E por D5 o avanzar E5. Si avanzan E5 atacando nuestro caballo de F6, lo avanzamos a E4, donde es una buena casilla para el caballo. Estamos presionando al caballo clavado de C3 y si las blancas lo capturan con el alfil, al recapturarlo nosotros con el peón, atacaríamos al caballo de F3. Y cuando se mueva podríamos ganar el peón de D4 con la dama. Por eso es mejor opción alfil D2 para tapar la molesta clavada. Aquí ahora que ya no hay clavada, lo correcto es alfil por C3 para debilitar la estructura de peones blanca. Si las blancas capturan de alfil, lo capturamos con el caballo y B por C3. Hemos llegado al medio juego con la posición igualada, que para jugar con negras está bastante bien. Las blancas tienen este peón de E5 avanzado y tienen más espacio. Pero aquí la idea de las negras es atacar al centro con C5 y si observas la posición es muy cómoda de jugar para las negras. Incluso si se despistan las blancas y se enrocan, se le puede ganar el alfil con C4 y quedaría encerrado sin casillas. Supongamos que cuando las negras hacen alfil por C3, las blancas en lugar de recapturar con el alfil, directamente hacen B por C3. Con negras seguiríamos con nuestro plan de atacar el centro con C5 y la partida es cómoda de jugar con negras. Podrían enrocarse las blancas y las negras y ahora las blancas podrían pensar en que pueden ganar un peón capturando el molesto caballo de E4 con el alfil. D por E4 atacando el caballo y caballo G5 atacando al peón de E4 con el caballo y la dama. Haríamos C por D4 y cuando las blancas hagan caballo por E4 metemos dama D5 formando un tren de ataque junto con el alfil apuntando por la gran diagonal hacia el enroque blanco. La posición es mejor para las negras. El caballo está atacado y no puede moverse porque habría mate en G2, por lo que tendrían que defenderlo, posiblemente con torre E1,
y luego podríamos capturar el peón de E5 y como digo, las negras tienen buena partida. Volvamos a la posición típica de la apertura. Cuando hacemos caballo F6 atacando a E4, hemos visto que las blancas hacen dama E2. Con negras avanzamos D5 y ya hemos visto el avance E5 de las blancas. Ahora veremos E por D5. Podemos capturar el peón con el caballo o con la dama. Con el peón no podemos porque está clavado. Lo mejor es capturarlo con la dama aprovechando que está el caballo de C3 clavado. Las blancas podrían enrocarse y ahora ya no está clavado el caballo. Por lo que ahora debemos de capturarlo con el alfil y B por C3. La posición que tenemos con negras es bastante cómoda y jugable. Podemos enrocarnos o podemos jugar dama H5 con la idea de capturar con el alfil en F3 y dejar la estructura de peones blanca muy debilitada para el final. Las blancas igual ven esto y no les gusta y mueven el caballo a E5 con idea de cambiar las damas. Dama por E2, alfil por E2 y desarrollamos el caballo que falta a D7. Y bueno, llegamos a un final con mejor estructura de peones que para jugar con negras está bien. Vale, cuando jugamos caballo F6 al principio atacando a E4 ya hemos visto lo que ocurre cuando jugamos dama E2, le respondemos con D5. Ahora veremos qué ocurre cuando nos avanzan directamente a E5. Nuestra idea es la misma. Avanzar el caballo a E4, aprovechando la clavada del caballo de C3. Ahora estamos atacando a C3 y podríamos ganar un peón. Por ejemplo, si enrocan, caballo por, peón por y alfil por. Entonces lo más común es que las blancas hagan alfil por E4 o alfil D2 para defender el caballo. En este caso capturaríamos el alfil en D2. Y tras dama por D2 podrás observar que la posición de las negras es buena para jugar. Ambos alfiles están activos. Podríamos también capturar el caballo de F3 para dejar la estructura de peones blanca muy débil tras G por F3. Y un plan para seguir aquí podría ser caballo C6 o dama H4. El plan de las negras debe de ser de enrocar en largo, ya que las blancas tienen la columna G abierta para la torre y no es buena idea enrocar en corto. Si jugamos dama H4, aquí la dama tiene una posición activa y está atacando a D4 y presionando a F2. Las blancas pueden jugar alfil E4 para defender el peón y atacar la torre y podemos hacer caballo C6, que también sirve para enrocarnos en largo después. Las blancas aquí se deben enrocar en largo y las negras también. Y tenemos una posición en la que puede parecer que las blancas tienen ventaja con el peón avanzado de E5, pero no es así. Supongamos que juegan rey B1, ya que el rey en C1 estaría expuesto a futuros jaques. Aquí podríamos jugar D5, y si el alfil blanco retrocede a D3, podríamos ganar un peón en D4. Por lo que sería mejor capturar al paso E por D6 y capturamos con la torre por D6 y así también defendemos el caballo. Puedes observar que la posición negra es claramente mejor. Tenemos el alfil clavando el caballo y la torre presionando a D4 y bueno, también indirectamente la dama está presionando a D4 y podríamos luego doblar torres y ejercer aún más presión sobre la columna D. Bien, volvemos a la posición inicial típica cuando hacemos caballo F6 atacando a E4. Hemos visto qué ocurre si la hacen las blancas dama E2, jugaríamos D5 y también hemos visto qué ocurre cuando avanzan E5. Avanzaríamos el caballo a E4. Y ahora vamos a ver otra opción que es alfil G5 clavando nuestro caballo.
Jugamos H6 y ahora las blancas, si retroceden el alfil a H4, vendría G5, alfil G3 y ganamos el peón con caballo por E4, por lo que lo mejor para las blancas es alfil por caballo. Dama por F6 y las blancas podrían enrocarse y al enrocarse ya no está clavado el caballo en C3, por lo que es buen momento para capturarlo con el alfil y debilitar la estructura de peones blanca. En esta posición una buena jugada sería D6, con idea luego de hacer E5. Vamos colocando los peones en casillas negras para que nuestro alfil tenga mayor actividad, mientras que su alfil choca con sus peones. Supongamos que juegan las blancas torre E1. Podríamos enrocarnos y podrían jugar ahora dama E2. Entonces haríamos E5. Claramente con una posición mucho mejor de las negras. Los peones blancos son débiles, el alfil blanco torpe y las blancas no tienen ningún plan claro de qué hacer para atacar. Pero supongamos que en lugar de dama E2 avanzan E5, pues jugando dama E7 la posición negra no tiene ningún problema y lo normal es que jugando bien se acabe ganando la partida. Añade este sistema a tu repertorio y seguro que obtendrás buenos resultados. Muchas gracias por llegar hasta aquí, te espero en el siguiente vídeo. ¡Saludos!